Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Hoy es viernes, viernes de Caja de Pandora, viernes gracias a Dios. Ando aquí atorado con un cable del micrófono y del audífono, pero ya, aquí lo estoy liberando. Sun Tsunegi está con nosotros, vestido con su boina rusa. Él se disfraza de acuerdo al tema que habla. Acuérdense que es escritor, es desmayista profesional, catedrático, guitarrista, cantautor y todo eso. Y hoy, Luca Like chino, comunista, medio ruso, no, Luca Like ruso, comunista, y con suéter, digo yo, hasta chino, o lentes chinos. ¿Qué traes chino el día de hoy, querido Sun Tzu? Pues me pongo a ver las etiquetas, probablemente todo, querido Eddie. Seguramente todos traemos algo chino, ¿verdad? Sin duda. Sí. Bueno, yo sí, mi computadora es china, fíjate. Pues Tengo sí. una computadora Lenovo que es china, que funciona maravillosamente bien. Pues sí, así es. Ya los chinos le ganaron a los gringos, ¿no? Yo tenía una HP y esta Lenovo se come viva a la HP. Absolutamente. Sí, están cañoncísimos. Ya hasta vino francés hacen. Imagínate nada más. Sí sabes que se asociaron con el Barón de Rothschild. Era tal la piratería que tenían los chinos que el Barón de Rothschild, que es el gran productor de vinos en Francia, de Chateau Rothschild, decidió mejor asociarse con ellos, unirse al enemigo, decir, ¿saben qué, chavos de los ojitos chinos? Ya no me falsifiquen etiquetas, ya no produzcan vinos falsos con etiquetas falsas, mejor vamos a hacer buenos vinos en China. Sembraron 800,000, como dicen, 800,000 viñedos y hectáreas de viñedo y de aceite de olivo también. No los de Rothschild, pero sí los chinos. Y ahora están haciendo un buen vino chino, lo que son las cosas, Pues con sí, tecnología francesa. mira nada más. Pues sí, ese es el comunismo moderno, Eddie. Un comunismo global. Exacto, exacto, y son el país que va con todo. Bueno, pero hoy vamos a hablar, tenemos un tema muy interesante que escogiste, la China comunista, pero la China moderna, pero la potencia del mundo, la gran potencia del mundo, luego de 72 años de que triunfara o a partir de que triunfara el comunismo en China, se ha elevado a ser esta gran potencia, un país enorme, enorme, enorme en kilómetros, enorme en población, enorme en producción, enorme en alimentación. Con solo venderle a los chinos, ya solo con venderle a los chinos se han vuelto multimillonarios. Bueno, con B grande, billonarios, con todo y sus 3.500 años de civilización. Perdón, de civilización. Pues sí, es que, a ver, los chinos supieron hacer lo que el resto del mundo no ha sabido hacer, Eddie, y es entender que el mundo cambia y adaptarse a los tiempos. Es curioso, a ver, el mundo siempre cambia, pues eso es una de sus características más terribles y perturbadoras, ¿no? Y lo malo es que la mente humana pareciera que está mal diseñada porque, claro, nosotros aprendemos reuniendo el pasado. Entonces la mente humana suele estar muy anclada al pasado. Entonces la mente humana, claro, vive de estructuras construidas en el pasado. Entonces se aferra al pasado. Y los chinos, de alguna manera, pues son muy buenos para entender este tema de la transformación, que es probablemente uno de los mayores aportes de la filosofía marxista. Lo que pasa es que, a ver, en China, desde que existe esta China, la República Popular China, desde el 1 de octubre de 1949, una de las tantas cosas que se han hecho, por supuesto, es desarrollar en todos los niveles posibles el pensamiento marxista que ellos asumen como el origen del pensamiento chino actual, ¿no? Y justo si algo nos dijo Marx siempre es que todo se transforma todo el tiempo. Eh, yo creo que por eso falló el comunismo soviético y por eso el comunismo chino se convirtió en un éxito. Porque, ¿qué pasó con el comunismo soviético, Eddie? Que fue un comunismo absolutamente dogmático, ¿no? Es decir, Marx escribe una serie de cosas en 1848 acerca de la propiedad privada. Lenin interpreta el marxismo a finales
del siglo XIX, principios del siglo XX, para adaptarlo a Rusia. Se establece la Unión Soviética muy dogmática, es decir, nos vamos a aferrar a lo que Lenin dice que Marx dijo. Y a partir de ahí, la Unión Soviética se hizo dogmática, se hizo doctrinal, y nosotros tenemos que seguir un instructivo ideológico, ¿no? Para gobernar el país. En cambio, China de pronto entendió una cosa, y China entendió, el pensamiento de Marx pudo funcionar tal vez en el siglo XIX, pero ya no funciona. No nos queda más remedio que cambiar. ¿Por qué? Porque Marx dijo que todo cambiaba. Y entonces, mientras la Unión Soviética se estaba desmoronando en 1989, 1991, China se estaba transformando en la potencia que es hoy, lo cual nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? Y es si esta China, o sea, si la China comunista es realmente comunista, ¿no? Porque eso es un poco, yo creo que la parte rara de entender de la China de hoy. Tú ves esta potencia, que en términos prácticos, Eddie, ya es la primera potencia mundial, por encima de los Estados Unidos. Hoy en día China tiene mucho más poder que el que podría llegar a tener hoy en día Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un país comunista se convierta en potencia? Porque hoy en día piensas en comunista, pues piensas en Nicaragua, en Venezuela y en México, ¿no? Y dices, pues, si el comunismo hace que los países caigan, ¿no? Sin embargo, el comunismo levantó a la Unión Soviética, el comunismo levantó a China, y la China de hoy es comunista, y la China de hoy también es capitalista. Y lo que pasa es que ahí tal vez está parte del problema, ¿no? Que hoy en día decimos, no, a ver, China no es comunista porque China es capitalista, pensando que tienes que ser una cosa u otra cosa. Cuando el capitalismo es un sistema económico y China es profundamente capitalista. China tiene una producción capitalista. Pero en el mundo occidental donde tú y yo vivimos, ese capitalismo es acompañado de una teoría liberal. El liberalismo dice, pues deja que la economía se maneje sola, ¿no? Deja que los individuos, cada quien le busque por donde puedan, deja que todo el mundo compita y que eso genere riqueza. Y esto que genera mucha riqueza, también genera mucha pobreza. Lo que hacen en China es, a ver, aquí somos capitalistas. ¿A qué me refiero? Pues tienen producción industrial, producen para acomodar productos en el mercado internacional, se dedican a venderle al mundo, son el mayor exportador de productos en todo este planeta, son profundamente capitalistas, pero además son comunistas. ¿Por qué? Porque esta producción capitalista, en lugar de hacer lo que hace Occidente, que es, pues deja que la economía se maneje sola, la política china es no. Hay un partido comunista que tiene un comité central, que tiene una serie de comités regionales, que tiene una serie de instituciones, y el Partido Comunista Chino funciona como una empresa. Y es muy curioso porque el Partido Comunista Chino es dueño de China. Y China es, o sea, es decir, el Partido Comunista Chino, el principal producto que vende, pues es China, precisamente, ¿no? Pero es una economía totalmente controlada por el Estado, una economía totalmente diseñada por el Partido Comunista, una economía donde el gobierno se mete a dictaminarlo todo. Y a ver, en este lado del mundo en el que nosotros vivimos, en el mundo occidental, seguimos las doctrinas de Adam Smith del siglo XVIII, ¿no? Esto de que el libre mercado, dejen que cada quien haga lo que quiera y a todos nos va a ir bien. Eso fue real y funcional en el siglo XIX y un poquito en el siglo XX. La realidad de hoy es que la economía controlada de China funciona mejor que la economía de Occidente, que la economía centralmente planificada que tiene China funciona mejor que toda la economía occidental. Y en Occidente no podemos con eso porque todo el mundo moderno occidental descansa en la teoría de que el libre mercado es mejor que la economía centralmente planificada, y entonces eso nos afrenta contra la realidad de que China, una economía centralmente planificada, es el país más rico, más importante y más poderoso del mundo. Y nosotros, en lugar de ver cómo evolucionamos, seguimos aferrados a teorías diciendo que China no debería ser lo que es, pero pues China sí es lo que es. Básicamente yo creo que el truco de China es ese, es un capitalismo controlado por el Estado, pero además el Estado, es decir, la República Popular China, está controlada por el Partido Comunista. Y eso es bien importante decirlo, Eddie, porque en la democracia en la que tú y yo vivimos, bueno, ya no hablo de México, hablo de Occidente, ¿no? En la democracia occidental se asume que hasta arriba está el Estado y los partidos políticos, que hay muchos,
son parte del Estado. Así funciona la democracia. Hay muchos partidos que compiten por ver quién va a tomar el poder en el Estado. En el comunismo es completamente al revés, porque el comunismo parte, igual que fue el soviético que el chino, el comunismo parte de la base de decir, el partido fue fundado, el partido nació para tomar el poder. El partido nació para tomar el poder a través de una revolución. Una vez que el partido ha tomado el poder a través de una revolución, el partido destruye todas las estructuras burguesas anteriores y construye un nuevo Estado comunista. Y el partido es el único garante de que estos valores de la revolución permanezcan. Y entonces, al contrario que en Occidente, Eddie, en el comunismo, el partido es propietario del Estado. Esa es la cosa fascinante de la China comunista. El Partido Comunista Chino, fundado hace 100 años, es el dueño, está por encima de la República Popular China y funciona, pues literal, como un gran consejo empresarial, es como una gran estructura empresarial donde Xi Jinping es como el CEO de China SADCB. China funciona como una gran empresa y China funciona como una gran empresa porque hay un comité central que dictamina la vida de 1.500 millones de personas. Bueno, y las grandes empresas del Estado, como la telefonía, la televisión, los transportes, la luz, y otros muchos que no traigo en la mente, pues los dan muy baratos para que los chinos lo consuman, pero venden tanto a tantos chinos que entonces se vuelve negocio. La telefonía, por ejemplo, vale una décima parte de lo que nos cuesta a nosotros la telefonía, no importa la marca que quieras. Es una telefonía avanzadísima que llega a todo el país. Yo recuerdo en 99 cuando fui, me acuerdo, iba yo en un barco en el río Yangtze, Sun Tzu, un barquito cualquiera, no creas que el gran barco, un barquito, una barqueta ahí. Pero los de la tripulación, porque quería yo hablarle a mis hijas y no había internet y no había telefonía, me decían, háblales de mi teléfono. No, hombre, ¿cómo crees que voy a hablar de tu teléfono a México? De China a México te va a salir carísimo. No, dices por internet. ¿Cómo? Yo no lo veo conectado. Era cuando el internet era de pipi, pipi, ya sabes que lo conectabas, ¿no? Le digo, no, pues ¿cómo por internet? Sí, sí, es que aquí tenemos internet en los teléfonos. ¿Y cuánto va a costar? Pues 5 RMB o esa moneda RMBs, que es la moneda ya, que era como menos de 5 centavos mexicanos. Menos de 5 centavos mexicanos. Entonces, ya entonces hablar de China a México por internet en 1999, Sun Tzu, ya era barato para los chinos y barato para el que estuviera en China. Cuando a México costaba como 35 pesos hablar de China a México por telefonía, por si México, por si China, por si por donde pasaras, ¿no? Ahora, con esa población de más de 1.5 billones de habitantes, Así es. lo que les vendas, el jabón, las camisetas, los cótex, los zapatos, los frijoles, lo que les quieras vender. Todo. Ya con eso. China tiene, y eso es bien importante, China es el mercado interno más grande del mundo. Es decir, por Uh-huh. mercado interno hablamos de la gente que dentro de un país tiene una capacidad adquisitiva, ¿no? Toda Europa, toda la Unión Europea, pues, la Unión Europea es un mercado interno de más o menos 500 millones de consumidores. Estados Unidos es un mercado interno de unos 240 millones de consumidores. China es un mercado interno de 1.000 millones de consumidores. Solo de 1.000 millones, porque no todos son consumidores, ¿no? Los muy niños, los muy grandes, etcétera. Pero 1.000 millones de consumidores, Eddie, quiere decir lo que tú estás diciendo, ¿no? Ahora que están en guerra comercial, pues básicamente el ambiente en el que estamos, donde estoy seguro, otro tema, ¿no? Que Rusia, que China va a apoyar a Rusia en el tema de Ucrania, y va a empezar esta guerra comercial con todo. Y claro, imagínate que Estados Unidos y Europa dijeran, órale, China, pues hacemos un embargo, ya no te vendemos y no te compramos nada. China no necesita al resto del mundo. Se lo Claro que pasa por los huevos, sí, se le pasa por los generaría. huevos. Oye, pero bueno, hablando de esta confrontación, bueno, no confrontación, lo que pasa es que Mao tuvo múltiples confrontaciones con los comunistas que lideraba y los nacionalistas de Chiang Chiang Kai-shek, Kai-shek, ¿sí? que eran diferentes los de él a los de Chiang Kai-shek, porque unos querían un comunismo como el de la Unión Soviética, basado en el proletariado industrial, y el que quería
China era el gran productor, el gran centralizador que quiere controlar lo que el pueblo consume y come, ¿no? Un poco lo que quiso hacer Echeverría, por ejemplo. Un poquito, fíjate, Mao efectivamente va a romper con el comunismo de estilo soviético y hace un comunismo agrícola basado en comunas. Ojo, esto salió muy mal, hay que decirlo, pero es muy curioso cómo pasaron las cosas, porque Mao, en la década de los 50 y de los 60, eh, convierte prácticamente todo el territorio cultivable de China en 5.000 comunas habitadas por miles de familias cada comuna, donde cada X tiempo separaban a las familias y las mandaban a diferentes lugares para que no hicieras ningún vínculo con ningún ser humano y solamente te dedicaras a trabajar para el partido. Y puso a todos los chinos a producir campo y a producir acero. Eh, las cosechas no salieron bien, el acero tampoco salió bien, China tuvo una hambruna que dejó 50 millones de muertos, hubo cosas que le salieron muy mal a Mao. Sin embargo, a ver, Mao en 30 años que estuvo al mando de China, lo que logró es formar una disciplina absoluta en el pueblo chino, lo digo en el mejor y en el peor de los sentidos, una normalización absoluta de la ausencia de libertades, donde cada chino pues, se asumió como un engrane de una maquinaria, ¿no? Y eso es lo que le sirvió al sucesor de Mao, a Deng Xiaoping, que es el que a partir de 1776 comenzó a hacer la serie de reformas que tienen a China como potencia, porque fue Deng Xiaoping el que dijo, no nos podemos dedicar a sembrar el campo y a producir acero. O sea, eso es una mentalidad del siglo pasado. Nos tenemos que dedicar a ser la fábrica que le produzca al mundo todo. Y entonces Deng Xiaoping dijo, vamos a mantener una retórica comunista hacia el interior, el fundamento del comunismo que es la dictadura de partido para mantener la narrativa de la dictadura del proletariado, pero nos vamos a ir al mercado, porque Deng Xiaoping entendió perfectamente que el mundo capitalista, el mundo que se asume capitalista y liberal, siempre está buscando cómo producir más barato. Y Deng Xiaoping dijo, a ver, nadie va a producir más barato en ningún lugar que en China. Y fue Deng Xiaoping el que decidió convertir a China en la gran maquila del mundo, pero de manera muy interesante, muy inteligente, porque lo que logró Deng Xiaoping fue que grandes empresas se fueran a China a producir. Hablamos de Coca-Cola, hablamos de Boeing, hablamos de General Motors, o sea, grandes empresas empezaron a ir a China a producir. Y el plan de Mao es, yo me traigo a todos a producir a China, así genero un ingreso económico que nunca habíamos visto, porque aquí le maquilamos a todo el mundo capitalista, y al mismo tiempo los trabajadores chinos aprenden la tecnología occidental para que en poco tiempo ya no necesitemos a Occidente. Entonces, mientras le maquilan todos los productos modernos a Occidente, aprenden la ciencia y la tecnología occidental, y así es como ahora los chinos tienen las mejores marcas de un montón de cosas, donde Occidente evidentemente era la vanguardia, ¿no? Pero pues nada, Deng Xiaoping logró eso, ¿no? Me convierto en la maquila del mundo, aprendo a hacer lo que tú haces, lo supero tecnológicamente hablando y lo hago más barato porque soy China. Claro, para cuando el mundo se dio cuenta, la dependencia económica que Occidente tiene de China, no hay forma de reemplazarla. Es correcto. Y hay algo importante, que en esta situación gubernamental china, efectivamente, abandonan aquel sistema maoísta en los años 60, 70 de la economía rural planificada y permite incrementar su productividad para alimentar al país y para fomentar migración de obra a otras ciudades, lo cual quitaba los cuellos de botella, pero además empiezan a abastecer, como bien dices, al mundo de productos, primero de mala calidad y ahora de magnífica Y calidad. ahora de magnífica Lo calidad. puedes ver en la industria automotriz, lo puedes ver en la electrónica, lo puedes ver en el acero, como en algún momento fue Japón en los años 60, 50. Y estos no paran, no paran. Ves como un barco desbocado. Bueno, porque más hay dos factores extras de aquí, y es que como China mantiene la retórica comunista, quiere decir que el Estado sigue teniendo
tratando de tener control de la economía. Entonces, todas las empresas transnacionales que quieren instalarse en China para producir más barato, sí o sí se tienen que asociar con el Partido Comunista Chino. Entonces, las empresas transnacionales privadas en China son cosociedad, son sociedad, pues, son copropiedad con el Partido Comunista, lo cual quiere decir que además están metidos en los consejos administrativos, ¿no? Y a eso agrégale otra cosa. En el mundo capitalista liberal, pues hay un sistema bancario libre, ¿no? Hay muchos bancos que compiten entre sí, cada quien pone su dinero en el banco que quiere, los rendimientos son básicamente iguales en el banco que sea, y pues los bancos compitiendo entre sí, pues mueven dinero. ¿Qué pasa en China? Imagínate que en China tienes 1.000 millones de trabajadores que perciben un salario. 1.000 millones. Y que todos ellos ahorran en promedio, ojo con esto, el 48% de su salario. ¿Y dónde lo ahorran? En el banco. ¿Cuál es el tema en China? Que hay 8 bancos, pero los 8 bancos son como 8 diferentes ventanillas del Banco Central Chino, del Exim Bank. Es decir, en China hay un solo banco y está controlado por el Partido Comunista. ¿Qué quiere decir esto? Que 1.000 millones de chinos que ahorran en promedio el 48% de su salario mensual, ahorran todos en el único banco que existe, que es propiedad del Partido Comunista. Esto quiere decir que el Partido Comunista Chino dispone del dinero de 1.000 millones de chinos ahorrando mes con mes. Y con ese dinero es con el que China patrocina todos sus grandes megaproyectos a nivel mundial, proyectos que ningún banco privado financiaría, pero que claro, o bueno, o la otra que hace China, que se mete a invertir en África o a prestar dinero en países de África, países de África que ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni ningún país les prestan dinero, y que China llega y se los presta sin garantías. Porque claro, el sistema bancario chino funciona distinto y tienen diferentes objetivos, y para China más importante que ganar dinero es ganar poder y ganar influencia y ganar espacios. Y China se está metiendo, como la humedad, en África y en América Latina, con unos préstamos y unas inversiones multimillonarias que al final van a hacer que China sea la nueva dueña del continente africano y de Sudamérica. Además de todo lo que ya es. Además, y que todo esto lo está coronando pues con el famosísimo proyecto que trae Xi Jinping, la nueva ruta de la seda, pues que es nada más una red de vías férreas y de ferropuertos y de aeropuertos y de buques y de barcos y de vías marítimas que le dan la vuelta al mundo, atravesando lugares en desarrollo como Mongolia y Siberia, Medio Oriente y África y Sudamérica. Y hasta el Tren Maya va a llegar a Yucatán, fíjate. Sí, aunque los chinos justo, más bien México, no se metió ni se ha metido al proyecto de rutas de la seda de China, que nos vendría muy bien, y los ferrocarriles que China, porque China va a construir un ferrocarril en el istmo de Tehuantepec, pues ahora están construyendo un transamazónico y van a construir un transpatagónico. Y oye, necesitamos uno Transquerétaro, man. ¿Verdad? Porque como hay tráfico y accidentes y no puede ser. Y uno trascente y trascente de las de la Confederación del Sindicato de Trabajadores. ¿No habrá uno de esos? ¿O esas son transacentes? Pues sí, no sé cómo se llame, pero la ventaja de los trenes chinos es que todos son trenes elevados, entonces también es más difícil hacer plantones ahí. Querido Sun Tzu, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde leemos tus nuevos libros? Bueno, pues en Twitter, en Instagram y en Facebook soy JM Sun Tzu. Si se meten a mi página, sunsunegi.com.mx, pues ahí están todos los cursos que voy a dar este semestre, que van a estar muy interesantes. Y pues mi libro más reciente, El regreso de Quetzalcóatl, pues lo encuentran en todas las librerías. Y ya pronto, dentro de 2 mesecitos, sale el nuevo libro, La Revolución Humana. Ok, bueno, pues, ¿ese es el que te fuiste a escribir a Acapulco? No, sí, pero eso lo escribí ya hace varios meses. No, ahorita me fui a Acapulco a escribir el que sale en la segunda mitad del año. Ok. Ese todavía se está cocinando. Ok, no, pues ya hay que leerlo, querido Así es. Sun Tzu. Ya me anda. Perfecto. Bueno, te mando un abrazo, mi querido Sun Tzu. Entonces, repite, por favor, dónde te pueden localizar. JM Sun Tzu, Instagram, Facebook y Twitter, soy JM Sun Tzu, y mi página con mis cursos, sunsunegi.com.mx. Muy bien, pues te mando un abrazo, mi querido Sun Tzu. Cuídate mucho, por favor. Muchas gracias, igualmente. Gracias, yo soy Eddie Warman. Vamos a una pausa en 88.9 Noticias. Información que sirve a iHeartRadio, Facebook Live, Instagram Live.